Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketers Club, un podcast que ha estado algún tiempo parado porque necesitaba un reenfoque y hoy empezamos una nueva era en el podcast. Hoy empezamos una nueva andadura en la que va a ser un podcast mucho más coral y va a ser un podcast mucho más centrado en, digamos, invitados que vamos a tener, pero esta vez son de la casa. Digamos, son profesionales de la agencia, son profesionales de Marketers Group que vienen a explicar pues, temas de actualidad, su expertise y tocando los mismos temas que solíamos tocar anteriormente. Todo lo que es relacionado con estrategia digital, posicionamiento, negocios digitales, todo lo que nos ocupa y que siempre ha sido pues, el gran tema del podcast para que podáis aprender para todas aquellas mentes inquietas. Bien, hoy tenemos con nosotros a Lele Guadamuro, que es la SEO Manager de Marketers Group. Lele, ¿cómo estás? Buenos días, Pau. Muy bien. Emocionada. Bien, estás con aquí ganas de en tu este estreno, primer podcast. Sí, tu estreno. Vas a ser la primera que va a pasar por aquí del equipo, así que nada, sin presión, como ya sabes, es una conversación con tranquilidad. Tranquila, y vamos a tratar un tema apasionante, un tema que está muy caliente, auge, ¿no? muy en auge, muy caliente. Y es un tema que, bueno, va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el posicionamiento orgánico, en tu gran tema, ¿vale? O sea, el posicionamiento orgánico en Google, el posicionamiento en buscadores. Sí. Así que nada, nos vamos a meter ya directamente en materia. Oye, antes de entrar, digamos, en el gran estallido que ha sido el ChatGPT y todos estos temas, parece como que Google nunca ha utilizado la inteligencia artificial. Exacto. No, ahora parece Google, esto ya nunca ha sido el tema de Google. Google parecía que estaba despistado. O que estaba por detrás, ¿no? O que estaba por detrás y demás. Claro, pero cuéntanos un poco para meternos en situación. El tema de Google e inteligencia artificial, ¿cómo la estaba utilizando hasta ahora o qué estaba haciendo hasta ahora? A ver, Google utiliza la inteligencia artificial desde hace ya tiempo. Es verdad que en relación al posicionamiento orgánico tenemos que destacar que hay distintos tipos de inteligencia artificial dentro de los propios algoritmos. Entonces, por ejemplo, en 2015 está RankBrain, que fue la primera vez, el primer impacto de inteligencia artificial y que empezó a cambiar ya cómo se procesaba todo el contenido, ¿vale? Una vez que estaba esta inteligencia artificial, han ido habiendo distintos cambios y distintas actualizaciones, ¿no? Uno de los más sonados también fue el BERT, que influyó mucho en cómo se procesaba el lenguaje y cómo los algoritmos son capaces de contextualizar el contenido. Entonces, el impacto que ha tenido es cómo la intención de búsqueda ha ganado presencia. Y todo esto es inteligencia artificial. Todo esto es inteligencia artificial. Claro, cuando estamos hablando de algoritmo, cómo, digamos, posiciona Google los distintos contenidos y demás, esto es inteligencia artificial. Totalmente. Bien. Entonces, hay una presencia importante de inteligencia artificial, no solo en Google, sino también en herramientas que nos ayudan diariamente pues, a hacer búsquedas de keywords, a hacer rastreos, que no es la misma inteligencia artificial de la que se habla actualmente con el chat, ¿no? Con el chat GPT, pero sí que es inteligencia artificial, solo que tiene distintas funcionalidades. Bueno, pues entonces, claro, si nos metemos en la gran materia, ¿no? O sea, chat GPT, ¿vale? Ahora todo el mundo lo prueba, ahora todo el mundo diciendo, oye, esto es la bomba, tal, pero claro, yo lo que digo, porque tú tienes el lado más terrenal, ¿vale? O sea, en el sentido de la gente se emociona mucho con, oye, esto ya va a automatizar todo, esto nos va a cambiar la vida. Entonces es una persona que lleva proyectos en el día a día, lleva clientes en el día a día, sabe la responsabilidad que lleva, digamos, llevar el posicionamiento orgánico de empresas pues medianas, grandes y demás, todo esto. Claro, entonces el ChatGPT a día de hoy ha cambiado algo, es una herramienta más, se utiliza, no deberíamos utilizarla, es bueno, es malo. A ver, yo creo ¿Cómo que impacta? Para quien no conozca ChatGPT, es un chat conversacional. Tú puedes hacerles preguntas y él te va respondiendo. ¿Por qué tiene tanto impacto? Porque esa conversación es muy fluida y porque da resultados para ser una beta muy buenos. Pero es una beta, no hay que olvidar esto. O sea, estamos ante un momento de impacto que es verdad que crea un momento disruptivo y estamos ante un nuevo paradigma porque nos ha sorprendido la calidad de esas soluciones, ¿no? En la conversación. Y ahora hablaremos un poquito de cómo puede ser, pero es verdad que es más el hecho de lo que puede venir por ver cómo funciona la herramienta, es decir, es como el inicio, empezamos a entrever un poco todo el impacto de la inteligencia artificial pueda hacer en nuestro sector, bueno, en nuestro sector y en otros sectores.
Pero sí que es verdad que al día de hoy, desde mi punto de vista, es más una herramienta. O sea, no estoy en el punto de asustarme porque la inteligencia artificial vaya a sustituir el trabajo del SEO, porque el trabajo del SEO es complejo. O sea, hay detrás bastantes factores que hay que unir, que hay que establecer un pensamiento crítico, establecer estrategias. Y además en el SEO no todo siempre tiene el mismo impacto en todos los clientes. Incluso en clientes del mismo sector hay estrategias que tienen un impacto y para otras otra. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, yo soy precavida, tú lo sabes, en el día a día. No, a ver, para que la gente se ubique, yo soy más lanzado en estas cosas. Normalmente cuando sale alguna cosa ya automáticamente mando un email o un WhatsApp. Sí, entusiasta, oye, esto miremos esto es increíble. Sí, tal, no sé cuándo. Tú eres más de decir, oye, no, espérate, pónmelo encima de la mesa, claro. Vamos a probarlo, Sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un experimento con alguna web nuestra a ver cómo está la cosa. Exacto. Y luego ya lo traspasaremos a posibles proyectos, ¿no? Yo sí, es verdad que yo cuando todo lo nuevo, ¿no? Que en la OFI cuando pues eso, van apareciendo herramientas nuevas, inteligencia artificial nueva, es como, bueno, antes de meterlo con un cliente, vamos a probarlo, vamos a testearlo, vamos a ver qué efectos tiene y cómo lo podemos utilizar para nuestras ventajas y las de nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que también soy previsor, es decir, se está utilizando para ver qué efectos tiene y sí que ayuda en ciertas tareas. ¿En qué ayuda? O sea, ¿qué podríamos decir ya? Cosas concretas, tangibles, sí. De cosas que digas, oye, esto ya lo podríamos utilizar y a día de hoy para... Mira, hay distintos... Puede ser de utilidad en distintas partes del SEO, por decirlo de una manera. Está la parte más relacionada con contenido, que obviamente el SEO siempre va relacionado con la creación de contenido cuando hay una estrategia detrás, ¿no? Y por ejemplo, cuando te quedas bloqueado en una investigación de palabras clave o necesitas ampliar ese estudio de palabras clave, te puede arrojar palabras clave. Esto siempre con un inciso porque es importante que estas palabras claves siempre después se busquen sus volúmenes de búsqueda, ¿vale? Se estudie su intención de búsqueda porque no es lo mismo un listado de palabras clave a saber la intención de búsqueda que está detrás. ¿Cómo lo va a interpretar el motor de búsqueda? ¿Entiende de intención ChatGPT? Yo en esto lo veo un poco todavía, en ciertas cuestiones, un poco límite. ¿En qué sentido? En que hay veces que depende cómo tú le formules la frase, no te da una respuesta concisa, es más genérica. Es más genérico, pero sirve, por ejemplo, yo se me meto en el chat y digo, hola, quiero... Hay gente que ya lo utiliza ya sin educación, ya, ¿eh? Ni sí. Hola, ni gracias, ni tal, o sea, ya directamente sí. es... Al grano. Necesito un listado de keywords, necesito 50 palabras clave, 100 palabras clave relacionadas con dietas online. Sí. Vamos a decir esto. ¿Esto te lo da? Te lo da. ¿Y le puedo decir con intención de compra? Eso ya no lo entiende. Sí, tú se lo puedes decir. Hay veces que la cuadra, vale. Pero hay veces que no. ¿Qué sucede o cuál es el aspecto que yo veo que todavía se tiene que trabajar? La fiabilidad del resultado que te da. Vale. No es 100% fiable. Claro, tú no sabes la fuente de dónde saca... O sea, sí, sabemos que es una inteligencia artificial, que tiene su base de datos, que se va entrenando conforme más datos tiene, pero tú no sabes exactamente la fuente. Es verdad que para un estudio de palabras clave así no es necesario siempre saber la fuente, pero para según qué cierta información sí necesitas saber. Y esa es la gran desventaja. Exacto. En parte, con Google, ahora siempre hablamos de ventajas, pero desventajas es que yo hago una búsqueda y veo si es del New York Times o veo si es del Confidencial o si veo que es de no sé cuántos. Tú ves la fuente. De ahí él procesa, te lanza un resultado y tú tienes que creerte... o no ese resultado. Vale. Es como te digo, depende de la consulta que tú le hagas. Obviamente hay que hacer un inciso y es que ChatGPT no se presenta como un buscador, se presenta como un chat conversacional. Entonces, no es la misma utilidad. Y es más, tú le preguntas a ChatGPT si va a sustituir a los buscadores y te dicen que él mismo te dice que son dos cosas totalmente distintas. Esa respuesta está preparada, ¿eh? Seguramente. Esa respuesta está preparada. Seguramente. Vale, listado de keywords. Vale, sí. Punto 1. Más cosas. Más cosas. Por ejemplo, esto ya se puede determinar como moral, menos moral, más ético, menos ético, pero te genera contenido también. ¿Vale? Desde mi punto de vista, yo no soy partidaria de copiar y pegar.
¿Vale? Yo soy partidaria de que si hay una parte de ese contenido que necesitas mayor inspiración o tienes un bloqueo o necesitas ampliar una parte de información a la cual no tienes acceso, se puede utilizar como una herramienta, pero siempre revisando ese contenido e intentando comprobar de dónde viene ese contenido. Sí, porque yo veo gente, y me lo veo, vídeos de YouTube de monta tu blog automatizado Sí. con ChatGPT, Sí. tal, esto lo descartamos, ¿no? Sí, yo desde mi punto de vista, en este punto sí, además, que Google no es tonto. O sea, Google ya en diciembre dijo, ojo, que todo contenido creado con inteligencia artificial se considera spam y puede estar penalizado. O sea, nuestros propios algoritmos se están entrenando para identificar qué contenido... Google es capaz. Aparte, decían que era bueno para todo el sistema, ¿no? Porque si no, se empezaba a generar contenido, Claro. contenido, y al final la propia inteligencia artificial se nutriría solo de contenido creado por inteligencia artificial, o en gran parte. Claro, actualmente ya, y además, otra desventaja desde un cierto punto con la creación de contenido es que él se nutre del contenido ya creado. O sea, que deja esa parte de creatividad, de enfoques, de estilos, de que sí, que tú le puedes decir a lo mejor, oye, este párrafo me lo puedes rehacer, y él te lo rehace. O me puedes cambiar a un estilo un poco más formal y lo intenta. Y puedes, hay veces que depende de qué tema o depende de qué, de qué tipo de contenido lo consigue en unos, en otros no tanto, ¿vale? Pero sí que lo intenta. ¿Qué sucede? Que también está esa parte de que puede generar contenido duplicado si no lo revisamos, porque como no sabemos de dónde saca la fuente, es verdad que es una inteligencia artificial que se va, Claro, que se mira, va evolucionando. La gran duda que yo tengo es, claro, 5 personas distintas, ¿vale? Sí. A veces el ser humano no es tan creativo. No, depende de qué ser humano, Entonces, efectivamente. depende de qué ser humano, ¿vale? Tú Depende de qué ser imagínate, humano. se juntan 5 personas con poca creatividad. Sí. Se montan ahí y tal, y dice, quiero crear un artículo, voy a seguir con el mismo ejemplo, para las mejores dietas online sin gluten. Esa ¿Sí? frase podría ser formulada igual por 5 personas. Entonces, ¿la inteligencia artificial le daría 5 contenidos distintos a cada una de estas personas? ¿Esto se sabe, no se sabe? Todavía, a ver, se supone que sí, que le tendría que dar resultados distintos, que lo consigue, hay veces que no. Claro, ¿hemos visto casos ya donde genera contenido duplicado? Sí. Claro, esto es un gran qué. Lo que pasa que son frases. Entonces, obviamente, nosotros como responsables de SEO, nosotros todo contenido que se realiza lo revisamos a nivel de plagio. Porque nosotros siempre nos focalizamos en un contenido único, que sea un contenido original, que sea un contenido que se diferencie de la competencia, porque lo que intentamos siempre con nuestras estrategias es marcar esa diferencia que te va a permitir posicionar. Un pasito atrás, solo para Sí. la gente que no de esto. ¿Cómo comprobáis el plagio? Bueno, tenemos herramientas. Vale. Hay herramientas que nosotros le añadimos... ¿Podemos mencionar alguna para la audiencia? Plagiarismo.net. Sí, bueno, sí. plagiarismo, ¿no? Sí, esa exacto. parte nunca lo acabo de decir bien, Sí, pero sí. esto si lo ponen en Google ya lo... Lo encuentran sin problema. Es, por ejemplo, y es gratuita, es verdad que es gratuita hasta 1000 palabras, creo que son, pero es por ejemplo, es una herramienta gratuita que para cualquier persona tiene acceso y puede comprobar el plagio de sus contenidos. Entonces, hay otras, hay más, pero esa, por ejemplo, es bastante accesible. Claro, entonces, o sea, nos puede ayudar a generar contenido, pero teniendo en cuenta que nos tiene que dar un primer redactado en bruto que nosotros luego Sí, vamos a procesar. sí, ¿no? siempre sería debe tu pasar. recomendación, Sí. porque tenemos el plagio por un lado, que ya hemos Sí. dicho que podría sacar contenido duplicado y nosotros ahí confiando al 100%, y luego está teniendo en cuenta que el sistema de detección de textos generado por inteligencia artificial va a aparecer y va a cuajar en algún momento. Sí, a ver, yo también sé el hecho de la credibilidad de esos textos. Claro. Para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo y lo que llevamos viendo, cuando ya llevas experiencia trabajando en el SEO, ves la evolución hacia dónde vamos mucho a centrar todo el contenido al usuario, a que ese contenido que le llega al usuario demuestre expertise, demuestre una buena usabilidad, que demuestre confianza, una autoridad, ¿vale? Que es lo que conocemos como el EEAT. Entonces, Vale, sí, es que, ¿qué es esto del EEAT? Que son lo que tiene Google muy en cuenta, digamos, para todo el tema de posicionamiento. Si puedes hacer una pequeña intro para la gente que no lo sepa. A ver, esto fue un cambio, unas directrices que dictaminó Google
¿vale? En torno a la creación del contenido y en torno al usuario. Es decir, Google ya lleva años diciéndonos, indicándonos y dándonos instrucciones de cómo tiene que ser el contenido para que nuestros usuarios estén satisfechos. Porque cuanto mayor sea la satisfacción del usuario, más contento está Google, porque ese es el objetivo principal. Entonces, ¿qué significan las siglas? ¿Vale? Las siglas, obviamente, le vamos a hacer la traducción en castellano, ¿vale? Que antes era solo expertise, la parte de autoridad y la parte de confianza, y ahora le ha puesto un puntito más. Le ha puesto la parte de... es nueva, ¿no? Es relativamente nueva. Sí, es relativamente nueva y está más enfocada a esa usabilidad, ¿vale? Que también tiene mucha relación a la experiencia, porque más que usabilidad es la experiencia del usuario, ¿vale? Que también, si trabajas la parte de técnico, ¿no? Del SEO técnico, es uno de los pilares que vamos trabajando siempre, que la experiencia del usuario en nuestras webs sean cada vez mejor, una velocidad más rápida, que la versión mobile sea totalmente responsive y que todo el contenido se encuentre presente en esa versión mobile y que no haya discrepancia con la versión en escritorio, que el contenido esté bien enlazado. ¿Vale? El enlazado, por ejemplo, sobre todo el interno, porque ya el externo se hablará en otro momento, es otro tema. Esto ya vendrás otro día a explicarlo. Otro día. Pero el enlazado interno también es importante para que haya un buen rastreo, haya una buena indexabilidad. Bueno, es importante. Y estas siglas yo creo que son súper importantes para todos los SEO, ¿vale? Porque ya no solo es en creación de contenido, un contenido informativo, ¿vale? Sino también un contenido transaccional. Y además está también muy relacionado con todos estos cambios y con esto de la presencia de inteligencia artificial, que también estos últimos años Google en sus algoritmos está afinando todo lo relacionado con producto. ¿Vale? Que haya mejores descripciones, que sean más informativas, que pueda arrojar al usuario mayor información para que pueda tomar las mejores decisiones. Y también la importancia de las reseñas, por ejemplo. Ahí quería comentar yo también, porque últimamente, bueno, tú siempre lo estás diciendo todos los días, oye, los artículos tienen que ir con un autor, sí. ¿no? Tienen que ir con un autor y tiene que haber reseñas de pues expertos o temas en la materia y tal que enriquezcan, digamos, el contenido. Bravo. Claro. Eso también va en contra, ¿no? Porque si yo saco contenido de inteligencia artificial y tiene que estar firmado por un autor, ese autor no va a querer revisar lo que hay allí. Claro. También choca, ¿no? Sí, un poco. O sea, sí, una de las maneras, ¿no?, de que podemos demostrarle a Google ese expertise sobre el contenido o esa autoridad y también aportarle confianza. Es que cuando estamos hablando de un tema, ese tema abre la persona con experiencia. Es decir, en nuestro caso, si alguien va a hablar de SEO, qué mejor que las personas que trabajan diariamente en el posicionamiento orgánico, que en trabajar esas estrategias. ¿Por qué? Por experiencia. Porque se van a encontrar con muchas situaciones en las que otra persona no se ha encontrado, puede arrojar mayor solución, puede arrojar mayor información. Lo mismo sucede en otros sectores. Si se está tratando un tema de salud, que sobre todo para Google es un tema bastante susceptible de cara al usuario, pues tenemos que reforzar ese contenido con personas expertas en lo que se está hablando, de lo que quieres informar, ¿vale? Claro, entonces son, digamos, para empresas que están en el sector salud, pues bueno, siempre será perfecto, digamos, que esos contenidos estén firmados por médicos, farmacéuticos, enfermeros, cualquier sanitario. Sí, cualquier sanitario. Y esa parte, pues la tenemos que... Entonces, claro, nos estás diciendo, vale, sí, la inteligencia artificial es una herramienta más, hay que tenerla en cuenta, nos puede inspirar, nos puede ayudar a estructurar, nos puede hacer un primer redactado para coger ideas y tal, pero luego... Todo tiene que pasar por... Pasa al escritorio del copywriter, del escritor, para acabar de hacer un artículo del experto para esto. Y esta sería tu gran recomendación, digamos, ¿no? Sí. Hasta el momento, sin duda alguna. Hasta ahí. En un futuro ya iremos viendo, pero por el momento así. Sí que es verdad que se está viendo que sí que hay empresas que ya están haciendo contenido con inteligencia artificial, pero hay que diferenciar. Hay empresas muy grandes, con mucho histórico, con mucha autoridad y mucha presencia, que quizás se puede permitir el lujo de meter partes hechos con inteligencia artificial. Claro, pero ahí abres un melón grande, muy interesante. Sí. Porque entonces, claro, lo que me estás diciendo es, oye, imagínate, no sé, ¿no? Una universidad reputada, ¿vale? Que lleva años de notas de prensa,
lleva años de webinars, lleva Sí. años de clases, de eventos, de tal, que ya no sé cuántos enlaces, contenido, tal, y yo digo una reputación ahí inmensa, ¿no? Entonces, dices que para ciertos contenidos de tal se puede permitir hacer más contenidos basados en inteligencia artificial porque ya la base que tiene ya digamos es muy fuerte, le puede llegar... No, yo no estoy diciendo no, esto. No, vale, Yo estoy diciendo que hay empresas que ya tienen esa autoridad Bien, y que se está permitiendo el lujo de hacer pruebas y publicar vale, contenido. para hacer pruebas y tal, vale. Por el Evidente- momento está utilizando inteligencia artificial y la están indexando. Vaya, me Ahora, parece a mí, digo, pero es un planteamiento un poco más agresivo No, de no, lo que, no, de no, lo no. que, de lo que suele... ser Lele, ¿verdad? No. O sea, obviamente nosotros estamos súper conectados a la información, vemos qué hacen colegas nuestros, vemos qué hacen otro tipo de competidores también. Intentamos estar siempre en la última, ¿no? Y recoger toda la información que podemos. Sería un poco extraño que te diga, no, todo es de color de rosa, nadie lo hace, nadie tal. No. Existen empresas que lo están haciendo, pero también son empresas que cuando digo se puede permitir el lujo, es que el impacto negativo a lo mejor es muy pequeño. En cambio, esto no tiene o sea, lo que yo quiero indicar es que no tiene que ser replicable. Porque hay muchas empresas pequeñitas, no, pues si lo han hecho nosotros también, de cabeza. Es que No. a veces la inteligencia artificial va mucho al corto plazo. Claro. Acelero más, saco más contenido, más rápido, más dinámico, más tal. Pero claro, choca con lo que es el SEO, que el SEO es de largo plazo. Claro, sí. ¿No? Entonces, estamos ahí Sí. bien. Yo creo que la parte de contenido la has dejado bien Marcada, encuadrada ahí. sí. ¿Tenemos más cosas? Sí. Por ejemplo, una cosa que para mí es bastante curiosa y creo que anima, ¿no? También el hecho de que hay gente que se puede encontrar con bloqueos a la hora de ciertos aspectos del SEO técnico. Entonces, ¿por qué digo anima? Porque es sorprendente como tú le puedes decir a Chat GPT, oye, ¿me puedes hacer un archivo robots? ¿Qué es un archivo robots? Vale, ¿qué Yo es lo un sé, archivo pero la robots? gente imagino que no. De forma fácil, sencillita. El archivo robot es un archivo que se encuentra en la raíz, ¿vale? de la web, y ahí se recoge directrices. Directrices que cuando entra el motor de búsqueda, lees archivo y tú ahí le indicas, oye, aquí puedes entrar, aquí no puedes entrar, esto lo puedes seguir, lo puedes rastrear, esto no, ¿vale? Entonces, para eso es muy importante el archivo robot, porque con el archivo robot podemos marcar, digamos, la ruta al motor de búsqueda para que rastree y optimizar los tiempos de crawl budget, ¿vale? Entonces, es un elemento importante que cuando empezamos una estrategia con una web y tal, tras analizarla, hacer la auditoría y ver cuáles son los pasos a seguir, siempre revisamos el archivo robot, cómo está, y si no está bien, lo configuramos, como debería ser, ¿no? Entonces, una de las pruebas, por ejemplo, con nuestra web es como, oye, Chat, ¿nos puedes hacer, por favor, un archivo robot para la web de Marketers Group? ¿Y qué tal lo hace? Lo hace, ¿vale? Porque te lo hace, pero lo hace basiquito. O sea, te hace las directrices básicas, te ¿Sirve incluye para el alguien que se sitemap. esté haciendo un SEO homemade? ¿Vale? O Sí. sea, Claro, hecho en sirve casa. para los principiantes. Vale. ¿Sabes? Si tú tienes una web en WordPress y tal, pues te ponen los 4 elementos que necesitas. Pero obviamente, cuando tú te pones a analizar, pues te empiezan a echas en falta cositas, ¿no? Vale. Entonces, por eso siempre digo que, aunque tú dices el chat, tienes que revisar siempre, ¿vale? Entonces, obviamente, con la experiencia te vas dando cuenta que de aquí falta una cosita, de aquí falta otra. Entonces, bueno, se puede hacer un robot, pero siempre revisarlo, ¿vale? Y dependiendo también del gestor. En este caso, nosotros, por ejemplo, le dijimos, hazme, por favor, un archivo robot para WordPress. Y superó la prueba. Superó. Superó. Bien. No tuvo sobresaliente, pero la superó. ¿Y de las etiquetas? Las etiquetas también le puedes indicar, le puedes decir, oye, ¿me puedes hacer una etiqueta para este contenido de tantos caracteres? Y te lo hace. Cuando decimos etiquetas, lo digo para que... Títulos y metadescripciones, son sí. títulos, metadescripciones, H1 encabezados, digamos, son etiquetas, digamos, que se utilizan para que Google, digamos, rastree correctamente el contenido, lo indexe, vamos a decir así. Sí, son elementos del SEO page. Son elementos importantes del SEO page, son parte de la estrategia de posicionamiento. ¿Qué pasa? Que le tienes que dar bien las indicaciones, porque cuando tú haces una estrategia de SEO page de posicionamiento, tú sabes, has hecho un estudio de keywords, sabes a qué keyword quieres atacar, cuáles son las keywords secundarias. La persona que lo hace al final tiene, digamos, una visión global en donde va introduciendo todos estos elementos. Que aquí, si la quieres utilizar, tienes que ser bravo, tienes que ser bueno o buena en darles esas indicaciones correctamente.
¿Vale? Vale. Darle, oye, quiero que incluyas esta keyword, no puedes superar los caracteres, que es muy importante que siempre se encuentre dentro del margen de caracteres establecido o recomendado. Sí que le puedes dejar como una muestra del textito de, oye, quiero que me hagas un título, una metadescripción para este texto. Él lo procesa. Le pones el texto y te saca un titular. Al fin y al cabo, un título o un H1 no deja de ser un titular. Claro, o sea, pero esto te acorta tiempos en contenidos que no sean tan sencillitos, clave, que no secundarios. sean tan clave de decir, oye, mira, que no quiero que me penalice por no tener etiquetas, pero no es el post principal de mi negocio donde explico el core de mi negocio. A ver, si tú tienes que agilizar tiempos, te puede echar una mano. ¿Vale? Tienes todos los elementos a la hora de ejecutarlo. Yo creo que es una buena herramienta operativa, o sea, te ayuda a reducir tiempos de ejecución. Pero no hay que olvidar que después hay que hacer muchas otras cosas. Hay que implementarlos, hay que ver cómo se procesa en el tiempo, ver cómo cambia la SERP, si la SERP cambia, si te lo muestra, si no te lo muestra, que sea contenido que no se ha duplicado, ¿vale? O sea, siempre hay que meterlo con connotaciones. Otras utilidades que puede tener, etiquetas hreflang, también hemos hecho la prueba. A ver, stop. Lo digo por la gente porque luego ya, claro, es que en SEO hay tantas palabras de estas que la gente dice, ay. Totalmente. Ya me he perdido. Etiqueta hreflang. Sí. ¿Qué es eso? A ver, son unas etiquetas que van en el código y que sirven para indicar la versión lingüística en la que está el contenido, ¿vale? La versión. Decirle, oye, Google, eso está en inglés. Efectivamente, pero también está en español. ¿Vale? Y nos ayuda a que Google no considere el contenido duplicado, que haya un contenido en 2 idiomas y que lo considere duplicado. No, es porque es la versión lingüística. Entonces, con estas etiquetas, que son fundamentales para el SEO internacional, o sea, si tú quieres hacer SEO internacional, las etiquetas hreflang las tienes que tener. Esto pasa en reuniones, perfectas, sí. Es que las etiquetas hreflang están hechos un desastre, esto fatal. Bueno, a mí qué me importa. Tranquilos, ¿no? Yo pensaba que tenía otros problemas más grandes. Sí, muchas veces dice, ¿la etiqueta qué? Bueno, es lo que suele pasar, Pero no pasa nada, para eso estamos aquí, para determinar, ¿no? Para informar de la importancia que tiene. Entonces, las etiquetas hreflang son importantes, sobre todo cuando les explicas por qué son importantes, ya dicen, vale, sí. Vamos a arreglarlas. Uno es porque son las encargadas y ayudan a que tu contenido se muestre en el idioma del usuario, es decir, y 2, porque la geolocaliza. Es decir, si tú te encuentras en Francia, hablas francés y tienes la versión lingüística en francés, tú como negocio te interesa que la que se muestra al usuario sea la francesa. Y al usuario lo que le interesa es que sea la francesa. Amplio información. Oye, Sí. Google, esto está en francés y tiene que posicionar en Francia. Efectivamente. Correcto. ¿Vale? Y eso para todos los contenidos tiene que estar especificado. Sí, efectivamente. ¿También para páginas web que tienen un solo idioma? No. O sea, si tú solo tienes un idioma, sí, lo sé. Vas No, pero bueno, hay gente que no lo sabrá. No, es totalmente. Y es más, nos hemos encontrado con errores de etiquetas hreflang en páginas donde no son multilingües. Vale. O sea, es un error común. Es un error muy recurrente en páginas multidioma que estas etiquetas estén mal puestas. Sí. No siempre, depende también, pero nosotros es indispensable revisarlas siempre que entra un proyecto con web multilingüe. Vale. O cuando creamos web multilingües, porque no solo recibimos webs para hacer auditorías y hacer estrategias y mejorar su posicionamiento, sino que también las creamos. Entonces, cuando entramos en esa fase de creación, primero la arquitectura, después de la arquitectura pasa con todas las indicaciones SEO al diseño, después diseño y desarrollo. Nosotros trabajamos muy mano a mano con desarrollo, haciendo esas indicaciones. Oye, ¿cuántos proyectos? 3 idiomas. Ok. Nosotros, antes de que se publique la web, en esa fase de prueba, nosotros probamos que todas las etiquetas funcionen correctamente. Otra situación que se puede dar, que sea una web multilingüe, pero que a lo mejor haya un post solo en 2 idiomas o solo en un idioma. Vale. Que es la cuestión, porque si hay 2, sí que tienen que estar las 2 etiquetas de los 2 idiomas en la que esté. Pero si a lo mejor es una web de 3 idiomas, pero solo hay un contenido en un idioma, no necesita ese contenido de etiqueta hreflang. Bien. ¿Vale? Vale, o sea, etiquetas hreflang. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Qué más cositas? Sí. No tiene tanto afectación directa, pero también es capaz de crearte fórmulas para Google Sheet, por ejemplo. Bueno.
¿Vale? ¿Cómo nos afecta a los SEO? Pues nosotros utilizamos mucho Google Sheet o Excel, quien utilice Excel o sucedáneos, pero en nuestro caso necesitamos fórmulas, necesitamos ¿sabes? Necesitamos fórmulas para filtrar, para encontrar, para crear, ¿vale? De distintos tipos de código. Perfecto. ¿Hasta dónde va a llegar ChatGPT? Porque Bueno, va a salir el 4, ¿no? Este es el 3. Sí, este Versión está 3. basado en la versión 3. No recuerdo las cifras, pero recuerdo que decían ChatGPT está basado en no sé cuántas millones de fuentes. Sí, El 4 era exponencial. sí. ¿Vale? Y yo creo que aún con todo el auge en el que estamos, con todas estas inputs de información, con esta afirmación... por cierto, esta afirmación de Google de, ojo, que en 2023 nosotros sacamos Sparrow. Ahora quería ir ahí. Porque claro, esto a Google es la primera vez, posiblemente en, ¿qué? 8 años, 10 años, 12 años, que realmente se ha puesto nervioso de decir, vale, sí, esto sí podría matar mi negocio tal y como lo conozco, o no, porque, a ver, a mí me gustan estos titulares periodísticos de, no, la muerte anunciada de Google, Google preocupado, código rojo, reuniones de urgencia. Yo creo que el código rojo es lo más nombrado en todo el entorno. Claro, ¿no? Entonces es, Google puede morir tal y como lo conocemos, ¿no? Gran titular, ¿no? Clickbait. A ver, eso se puede, o sea, el Google puede morir tal y como lo conocemos. Puede que suceda en un futuro, pero no para mal. Pero es yo decir, creo, que evolucione para bien. Sí, pero claro, yo creo que sí podría ser para el usuario la evolución natural a un buscador. A ver. Claro, es que ahí hay, claro, precisamente las fuentes, la credibilidad, cómo lo procesa, el copyright, las demandas que están habiendo ya. Sí. Bancos de imágenes están demandando Sí. a es que OpenAI. no existe un marco legal que Claro, cubra entonces, todo esto. Tiene que venir todavía. la capa de regulación aún, a ver Sí. hasta dónde nos lleva. Y luego, claro, la parte de copyright, ¿hasta qué punto? ¿No? De decir, pues claro, tú imagínate que eres un banco de imágenes Sí. y has generado 1 millón de imágenes y de repente llega la inteligencia artificial y utiliza tus imágenes para generar nuevas. ¿Hasta qué punto? ¿En qué posición te deja? Sí, totalmente. A ver, estamos ahora en una situación de incertidumbres también, porque no sabemos bien cómo va a desarrollarse todo. Pero para el usuario Sí. es lo natural, ¿no? En vez de tener un buscador y yo me lo busco, como somos así de comodones, que me lo den. Podría ser una evolución. Pero es una visión muy simple. O sea, muy simple. Sí, es muy simple. Sí, es andar muy a lo básico. Claro, a ver, pero es que en nuestro día a día la gran mayoría de la gente es simple. Bueno. O sea, no día a todos, día, ¿eh? No todos. Pero muchas veces sí, ¿no? Entonces, claro, pasando al tema. Google. Sí. ¿Qué ha dicho Google? Porque creo que ha dicho algo ya, ¿no? Sí, o sea, Google ya hace pocos días ha afirmado que el 2023 va a lanzar Sparrow, ¿vale? Que es su chat conversacional. Chat conversacional. De inteligencia artificial. ¿Y ha dado detalles? Bueno, no ha dado muchos detalles. Sí que es verdad que ellos han comentado que ellos no habían dado el paso todavía de mostrarlo, de lanzarlo y tal, porque una de las principales preocupaciones que tiene es que puede afectar a su reputación. ¿Vale? Entonces sí que han comentado que su chat conversacional va a tener una diferencia con el chat GPT que conocemos actualmente. Y es que sí que va a poder dar fuentes fiables de dónde saca esa información que claro, te da. Para mí la gran de esto es... Claro, soy Google, ¿no? O sea, ¿lo va a integrar en su buscador? No ha dado afirmaciones de tal. O va a ser un ecosistema aparte. Claro, pero yo intentaría, o sea, decir, oye, yo creo que lo más cómodo para el usuario sería, yo busco en Google de forma normal y tengo una extensión, un botón, un tal, no sé cuántos de, boom, quiero esto sí. en un chat, ¿no? A ver, eso no ha dado nada. todavía ningún tipo de afirmación relacionada. Presuponemos que obviamente irá hacia ese camino. ¿Por qué? Porque Microsoft ha comentado que para finales de marzo es que esa es la quiere, gran batalla. claro, es que quiere implementar ChatGPT dentro por un lado de tenemos Google que va a responder y vamos a ver cómo integra eso en su ecosistema. Google es Google. Sí. Y los movimientos que está haciendo Google es, estoy cerrando cosas, ha cerrado su división de videojuegos, está cerrando toda una serie de cosas para decir, ¿sabéis qué? Me voy a centrar. Vamos a centrarnos aquí. Todo mi músculo, digamos, de ingenieros económico tal, porque ahora voy a dar respuesta a esto. Entonces, tenemos que esperar a ver qué saca, pero no va a ser un movimiento débil. No. Eso ya. A ver, hay que tener en cuenta que
sí, ha tenido un gran impacto ChatGPT, pero también los números son los números. O sea, no podemos olvidar que Google, la accesibilidad de datos que tiene Google en comparación. O sea, Lo que pasa es que, claro, ha crecido a un ritmo por encima de TikTok al principio, por encima de Instagram al principio, que son plataformas globales, sí. ¿vale? Y ha crecido ahí, ¿no? Entonces, claro, Es que tenemos hay que empezar a muchas mirar. incógnitas Y luego todavía. está Microsoft, que se apropia de esto, Sí. ya tiene el 49%. Bing, ¿va a haber algo ahí? O sea, tenemos que mirar Bing para algo, o sea, porque Bing ha sido un poco... Yo siempre recordaré una anécdota, fuimos a una feria hace unos años y había un stand de Bing. Sí. Y ponía una frase de, somos más grandes de lo que crees. Y yo digo, ¿quién ha hecho este eslogan? O sea, no puedes ir de acomplejado por la vida. O sea, no es bueno, ¿vale? Entonces, claro, hasta se lo dije al del stand. Y digo, oye, y me acerqué porque daban bonos gratis. Claro, Sí. te regalo publicidad, ¿no? Somos más grandes y tal. Y Bing siempre lo hemos tenido ahí como, sobre todo en España. El gran secundón, ¿no? O el sea, gran después... secundón. Ojo, porque en Estados Unidos sí que tenía cuotas, Sí. siempre ha tenido cuotas del 20%, 25%, y pues tenías que hacer SEO-SEM en ambas, ¿no? Por la presión ahí. Bing va a contar para algo. A ver, sabe, yo creo no se que sabe. esto ha sido lo que más, yo creo que una de las cosas que más ha dicho a Google, guau, espera, ¿en qué punto estamos? Porque nos están adelantando, al menos de cara al mundo. Claro. Porque claro, Porque esto es de cara al usuario. El gran movimiento, ¿no? O sea, Claro. el gran movimiento es me adueño de esto, pero claro, es OpenAI. OpenAI no solo es ChatGPT. Claro, exacto. Tiene DALL-E, tiene otras herramientas y tal, y es como el gran exponente de la inteligencia artificial del futuro. Microsoft ya ha hecho ese movimiento, ¿no? Entonces, claro, obviamente son suposiciones, porque hasta que no veamos, no testemos, no comprobemos, no sabremos. Pero sí que es verdad que es un gran movimiento por parte de Microsoft decir, oye, que lo vamos a integrar con Bing, porque se empezarán a hacer comprobaciones. Yo creo que esa cuota de empezar a ganar cierta cuota de mercado que hasta ahora no ha tenido, ¿vale? Al menos por lo pronto suenan las aguas. Ahora iremos viendo. Bueno, ahora ya es periodismo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora es un poco... Es verdad que se abren como ciertos escenarios y tendremos que ir viendo un poco. Lo que está claro es que hay un paradigma nuevo. Y aquí los SEOs tenemos que ser buenos en adaptarnos, en aprender, en adquirir y en aplicar. Eso es lo importante, porque el SEO siempre ha estado en cambios. O sea, nosotros estamos acostumbrados a adaptarnos al algoritmo, a cambiar estrategias, a adquirir nuevos conocimientos. Y esto es un poco aplicar lo mismo. Es decir, hay una nueva situación, van a haber cambios de aquí al futuro, se está abriendo un paradigma totalmente nuevo, es un momento un poco disruptivo, ¿no? Que también se escucha mucho, ¿no? Es un momento disruptivo. Y aquí estamos nosotros, pues, para subirnos a la ola. Ha quedado claro que es como una herramienta más, porque luego hay otra afirmación que quería comentar contigo. Te digo también, ¿esto de la inteligencia artificial va a sustituir un poco el trabajo de los SEOs? No. Yo no estoy preocupada hasta el momento. Yo creo que es eso, nos tenemos que adaptar. Tendremos que aprender de ciertas cosas. Porque otro día ya vendrás a explicar todo lo que hace un SEO en su día a día. Sí. Esto ya lo trataremos, pero bueno, vale. En esa parte estás más que... Sí, porque yo creo que ahora mismo son tareas básicas, que te ayudan en tareas operativas, que puede ser un complemento. Pero el trabajo del SEO es complejo, o sea, no es fácil. A crear estrategias no es algo sencillo. No, claro. Tener ese pensamiento crítico, hacer esas pruebas, es lo que comentamos al principio, ¿no? Para dos clientes similares, muchas veces la misma estrategia no sirve. Entonces, tienes que ir adaptando. O, por ejemplo, hay dos clientes distintos, a lo mejor sí te sirve una estrategia, pero después replicada, obviamente, y adecuada, ¿no? Es que depende de la situación, depende de cómo se encuentre el ecosistema, tus competidores digitales, qué punto se encuentra la web a nivel técnico, qué tipo de contenido tienes, a quién te estás enfocando, quién es tu cliente potencial. Uh-huh. Entonces, hay como muchos elementos que hay que tener en cuenta. Está claro que hay mucha distancia ahí. Sí. Bien, ya para ir cerrando un poquito ya la entrevista, un poquito, bueno, ya no entrevista, colaboración, charla, ¿vale? Porque a partir de ahora ya no son como entrevistas, son ya como mesas redondas de debate, de aportación. A ver,
herramientas, alguna herramienta, aparte hemos hablado de ChatGPT, alguna herramienta extra que podamos dar basada en inteligencia artificial que esté bien? A ver, aparte de las más sonadas, yo creo que es Writesonic. Writesonic ha sacado su propio chat también. Exacto, además de hace poquito. Es curioso que cuando tú clicas, lo primero que te sale es una pantallita que te dicen qué es mejor que ChatGPT. O sea, ya te la antepones. Siempre los americanos, a mí siempre me han gustado, ¿eh? O sea, lo agresivos que son, que pones cualquier herramienta en Google y ves un anuncio de SEM arriba, sí. alternativa a tal. O sea, es que antes ya de poder utilizarla te dice, mira, nosotros somos mejores por esto. Es marketing agresivo, pero que es efectivo, porque la gente lo está pensando. Me meto en este chat y ¿por qué este y no el otro? Automáticamente. A ver, cosas buenas que tiene, puedes probarlo gratuitamente. Tienes unas 2.500 palabras o así para probarlo. Yo he hecho pruebas con, por ejemplo, creación de imágenes. A mí no me convence del todo. Quizás también por el tipo de utilidad. Yo esa parte también llevo días haciendo pruebas con Dalí, con Stable Diffusion y tal. Y a mí, por ejemplo, creo que tienen que mejorar muchas veces. A ver, las expresiones de las caras, sobre todo son muy abstractas, ¿no? Las caras son muy como raras de vez en cuando. Decir, oye, ¿por qué me pones una cara rara? Te he dicho que quiero ver una imagen de un matrimonio con ropa blanca en un campo del golf jugando y sonriendo. Me acabo de inventar la típica imagen de anuncio de toda la vida, ¿no? Caras raras, ¿no? Veo cosas... A mí todavía yo creo que tienen margen de mejora. O sea, acaban de salir. Claro. O sea, esto ya, pues, o sea, obviamente... en creación de imágenes hay distintas, porque también está Kraken.io, por ejemplo, que también hace optimización, ya no solo para creación, sino para optimización de imágenes, porque también es algo que no hemos comentado, pero también ya hay inteligencia artificial en herramientas que te ayudan a optimizar imágenes, no solo en creación de título o el título del archivo de la imagen o del atributo alt, que esto también lo puede hacer ChatGPT. Bueno, ahora también ha salido con Canva, ¿no? Canva ha sacado también su módulo ahí de inteligencia artificial, muy interesante. Sí, y después otro gran conocido, bueno, en el mundo tal, es Jasper. Jasper, ya como lo quieres pronunciar. Bueno, a ver, ahí cada uno ya... pero también que es competidor de Writesonic, porque se enfocan en que son tus ayudantes a crear contenido, no solo para SEO, sino que también ellos se enfocan en email marketing, para mí, anuncios y tal. Estas son más adaptadas a gente de marketing. Sí. Para mí, Sí, son amplias. Haberlas visto más que nada porque es muy del estilo de créame un email con una técnica de elevación del problema y luego la solución que le voy a dar, tan típicas fórmulas de también de ¿cómo decirlo?, de vídeos o de técnicas de ventas americanas y tal, siempre típicas de tal. Sí, totalmente. Eso lo tienen ahí, ¿no? De bridge, ¿no? Cross the bridge, tal, no sé, pues todo esto lo tienen súper adaptado. Lo tienen. A ver, yo os lo digo, esta, por ejemplo, no son gratuitas. Que yo creo que también que ha hecho ChatGPT, que la ha ofrecido de forma gratuita. Hasta ahora. Hasta ahora, sí, obviamente. Ya ha salido... Esto no va a durar siempre. Ya ha salido versión premium. Sí. Ahora estaba conectando, lo estaba viendo aquí con el ordenador, lo he querido poner así como de fondo, ahora falla. Sí. No, y durante la semana... a no ser que te conectes a primera hora, no puedes acceder a la versión beta gratuita. Ahí está la versión premium, ¿no? Decir, ¿sabes? Bueno, tendrás disponibilidad en momentos de alta demanda. Claro. Ya lo tienen ahí. Pero bueno, sí que es verdad que es un movimiento que ha sido muy estratégico porque además se nutre de toda esa información, aprende de todo lo que le vamos arrojando, le vamos preguntando. Muy importante, no hay que poner datos personales o datos, porque eso además te lo dice la herramienta nada más entrar. Oye, ojo con los datos que añades, porque es una inteligencia artificial, eso se queda ahí, ellos aprenden, ellos evolucionan con todos los datos que se le arroja. ¿Vale? Pero sí, después hay otra en relación a la creación de imágenes, que es Crayon, también, que crea imágenes. Bueno, después, nosotros al día a día, como también tenemos nuestras herramientas de SEO, como SEMrush, como Ahrefs, Sixtrix, ¿no? Que son herramientas que utilizamos al día a día. Por el momento estamos contentas con nuestras herramientas de SEO. Bueno, claro, a ver, no son pocas. Tenemos bastantes, puedo corroborar que tenemos bastantes herramientas de SEO. Y que bueno... al fin y al cabo, lo que está claro es que la inteligencia artificial cada vez va a ir a más, va a tener distintas aplicaciones, porque obviamente estamos hablando del SEO, pero la inteligencia artificial tiene... De momento es una herramienta más, la tenemos ahí, Exacto. La hemos comentado. Y ya, parte final, si alguien quiere profundizar un poquito más sobre este tema, temas de SEO, inteligencia artificial, algún recurso que puedas dar,
canal de YouTube, blog, curso, cualquier cosa libro, cualquier cosa que se te ocurra. A ver, obviamente, el blog de marketers. Bien, no voy a decir que no. Vamos a tirar para casa. Por favor, marketersgroup.es /blog, ¿no? Sí, exacto. Ahí van a encontrar no solo de SEO, de posicionamiento, donde esos contenidos los creamos las personas, el equipo, nuestras SEO girls, crean esos contenidos. ¿Qué más recursos? Pues es damos nombres. Bueno, a ver, si quieres, no sé, un par de... No, oye, mencionamos sin problemas. Oye, abrimos aquí un par de, no sé, lo que se te venga a la cabeza. Mira, por ejemplo, así un poco neutral, SEMrush como herramienta. Bien. Tiene contenidos y tienen webinars y hacen conferencias y bien. Está bastante... lo va haciendo durante el año, está muy bien. Sistrix da... son como formaciones gratuitas sobre su propia herramienta que son muy útiles, sobre todo en una fase más inicial, más principiante. Vale. Sirven mucho para adquirir información. Más recursos de SEO. Bueno, ya hasta ahí yo creo que... Sí, porque ya se quedarías muchos más, pero yo creo que la gente consultará 1 o 2 y por ahí empezará. También la gente, cualquier pregunta que tenga, cualquier cosa, pues que se nos acerque, que pregunte, siempre, que diga y nosotros responderemos absolutamente a todo. Así que nada, Lele, oye, muchas gracias por compartir tu sabiduría. Espero que se haya entendido todo, que es uno de mis objetivos. Seguro que sí. Que el SEO sea más el podcast asequible. te irá invitando, irás pasando por aquí, ¿vale? Porque iremos haciendo distintos capítulos. No, ya sé que lo has recogido. Primera persona que aterriza aquí ya fuiste la primera en decir yo, aquí la primera. Y nada, iremos haciendo capítulos sobre temas de posicionamiento, cambiaremos de plataformas, el día a día, migraciones, cosas de esas. Hay muchos temas ahí y ya te tenemos aquí como persona de cabecera para que vayas viniendo y vayas explicando. Vale, genial. Yo encantada. Así que nada, pues despedimos aquí el capítulo. Un abrazo grande. Y que todos tengamos buen día. Y que todos tengamos buen día, buena semana y buen año. Siempre. Así que nada, un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.